sorprendentes pueblos aislados donde vivieron miles de personas que ahora solo son visitados por exploradores. Estos son los 10 pueblos fantasma más sorprendentes del mundo. Número 10. Dole. Es conocido como el pueblo fantasma de Bélgica y el gobierno planea demolerlo para ampliar el puerto de Amberes. Aunque llegó a tener más de 2000 habitantes en los últimos años, todos fueron vendiendo sus casas al Estado. En la actualidad solo quedan alrededor de 20 habitantes que continúan luchando para evitar que el pueblo se destruya. Ahora se ha convertido en un lugar frecuentado por artistas urbanos y exploradores. Número 9. Walia. Está situado en el oeste de Australia y se fundó en 1987 como un pueblo minero que llegó a tener más de 1000 habitantes. Fue una de las minas más grandes y profundas de Australia, de la que en total se extrajeron 82 toneladas de oro. Cuando dejó de ser rentable en 1963, la mina se cerró y sus habitantes se marcharon dejando el pueblo abandonado. Desde entonces el lugar se ha convertido en una atracción turística. Número 8. Kolmaskop. Fue construido en 1908 para alojar a los buscadores de diamantes que trabajaban en las minas cercanas. En aquellos años allí se encontraban diamantes con facilidad y el gobierno restringió el acceso al lugar. Cuando los yacimientos se agotaron, sus habitantes se marcharon y el pueblo quedó abandonado en 1954. Después los edificios comenzaron a deteriorarse y las casas se llenaron de arena. Actualmente el acceso está restringido y los turistas tienen que pedir un permiso para poder entrar. Número 7. Kadikchan. Es un pueblo aislado situado al norte de Rusia donde los inviernos duran 10 meses y son extremadamente duros. Fue construido en la década de 1940 para alojar a mineros dedicados a la extracción de carbón y llegó a tener más de 10.000 habitantes. Las minas se cerraron en 1992 y los habitantes se fueron trasladando a otro lugar hasta que quedó abandonado en 2010. Número 6. Mannheim. Está situado en una zona rural del oeste de Alemania y llegó a tener cerca de 2000 habitantes. En 2012 todos fueron trasladados a un nuevo pueblo para permitir la expansión de una enorme mina de carbón a cielo abierto. Numerosos edificios y casas en perfecto estado han sido abandonados para que en 2022 todo el pueblo esté demolido y comience a extraerse el carbón. Número 5. Banach. Se fundó en 1962 tras el descubrimiento de un importante yacimiento de oro en la zona. Llegó a tener 10.000 habitantes y contaba con numerosos edificios como hoteles o bares. Cuando se agotó el yacimiento de oro en 1970, los habitantes comenzaron a marcharse y el pueblo quedó abandonado. En la actualidad quedan alrededor de 60 edificios que se conservan en buen estado y el lugar suele ser visitado por turistas e historiadores. Número 4. Elkhorn. Se fundó en 1872 después de que se encontraran yacimientos de plata en las montañas cercanas. Se creó una mina de la que se extrajeron 14 millones de dólares en plata que en aquel momento era muy demandada. El pueblo contaba con numerosos edificios y llegó a tener 2.500 habitantes. Después la demanda de plata cayó y la población fue disminuyendo hasta que quedó abandonado en 1892. Número 3. Chuquicamata. Está situado en los Andes chilenos junto a la mayor mina de cobre a cielo abierto del mundo. Comenzó a construirse en 1917 para alojar a los trabajadores de la mina y llegó a tener alrededor de 30.000 habitantes. El pueblo contaba con numerosas viviendas, hospitales y comercios. Finalmente se ordenó su cierre en 2007 a causa de la contaminación del aire y quedó abandonado. Número 2. Consono. En los años 60 un empresario compró todo el pueblo con la intención de construir un complejo turístico similar a Las Vegas. Invirtió 14 millones de dólares en construir grandes edificios hasta que en 1976 un desprendimiento de tierra cortó el acceso por carretera. Después el empresario continuó intentando terminar el proyecto hasta que murió en 1995 y el pueblo quedó abandonado. Aunque actualmente se impide el acceso por motivos de seguridad, es un lugar muy frecuentado por exploradores. Número 1. Pyramiden. Es un antiguo pueblo minero dedicado al carbón que perteneció a la Unión Soviética desde 1927. Allí vivía una comunidad autosuficiente formada por más de 1000 personas que contaba con todo tipo de instalaciones. En 1998 se extrajo todo el carbón de la mina y sus habitantes se marcharon dejando el pueblo abandonado. En la actualidad los edificios aún se conservan en buen estado y se está convirtiendo en una atracción turística.